Dios bendiga, pueden sentarse. Mis amados, gracias Señor. Hoy vamos a hablar de algo que hemos escuchado muchas veces. We're going to be speaking about something we have heard before. Diga, yo lo he escuchado muchas veces, I have heard this before. pero muchas veces esto que he escuchado But what have I heard? se me ha hecho difícil ponerlo por práctica. Has been difficult to put to practice. ¿Cuántas veces escuchamos una palabra How many times do we hear a y word decimos voy a obedecer esa and palabra? we say, I'm going to obey to this word, Pero surgen but then cosas, something happens amén, en nuestra travesía, in our walk, en nuestro caminar en el Señor, in our walk with God, que a veces se nos dificulta, that makes it difficult amén, poder llevar a cabo esta palabra. to be able to make it. Pero yo complete sé it. en el nombre de Jesús But I know in the name of que en Jesus esta mañana that this morning, esta palabra this word nos va a llevar a toda verdad will take us to the truth, y nunca más and never again el enemigo will the enemy nos robará steal esa semilla. the Amén. seed. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar hablando hoy de la bendición que atrae la obediencia. We're going to be speaking about the obedience. ¿Por that qué brings digo la blessing. bendición que atrae la Why obediencia? do I say the blessings Porque that bring? la obediencia Because obedience atrae bendición. brings blessing. Muchas veces nosotros anhelamos muchas cosas. Many times we desire many Tenemos things. sueños, tenemos planes, We have dreams and tenemos plans, deseos, We have desires. cosas que anhelamos ver, things that we want to see cumplir fulfilled en nosotros y hasta en los de nosotros. in us and in our families. Pero se nos olvida But we forget, que para nosotros llegar but for us to get a la estatura del varón to perfecto, the same status of the hemos perfect hablado man, de eso otras ocasiones, we have ¿verdad? spoken of this Hay un before. estándar There's a y standard hay un modelo que seguir, and there's a model to que es follow. Cristo Jesús. That's Christ Jesus. Y para nosotros poder alcanzar ese modelo, And for us to receive that same model, nosotros tenemos que imitar we have to imitate el caminar de the Jesús. walk of Jesus. Él no nos prometió He did not promise us ausencia de an problemas. absence of problems. Amén. Él nos prometió que si nosotros obedecemos He said if we obey su palabra, His word, Él estaría con He will nosotros be with us todos los días de nuestra all the vida. days of our life. Porque es importante recalcar esto. Because it is important to remind Porque us, en nuestro caminar because in the walk y nuestra decisión y deseo and our desires and de decisions obedecer al Padre, to obey the Father van a surgir cosas will make something para happen distraer, to distract, para que usted desista, for you to not to want, para que usted deje for you could stop de obedecer la instrucción del Padre. obeying the instructions Porque of the la Father. obediencia va a traer una bendición Because obedience brings que el blessing. enemigo nunca va a querer que tú obtengas. The enemy doesn't want you to have. Por eso hoy tenemos que entender qué significa obediencia. That's why we need to know what obedience La means. obediencia es un acto de sumisión. Obedience is an act of Lo submission. que más me resalta no es que solo es un acto de sumisión, What I like is not just a submission to sino que this, es un acto voluntario. but it's an act of self-will. Es decir, el acto de obedecer It's to say that to a obey, Dios debe nacer de nosotros. to obey God should be born Dice to que us. es un acto voluntario a acceder It's a self-will of acting y hacer la voluntad de and Dios. doing the will of God. Es un acto que refleja el amor, It's an act that reflects the la love, the confianza confidence, y el respeto que tenemos hacia el and Padre. the respect we have towards So, si God. yo digo amar al Padre, So if I say I love God, el amor que yo tengo por el Padre the love I have for me va a Him hacer que voluntariamente should make me yo voluntarily desee rendir mi vida surrender my en life un acto de amor por aquel que me amó primero. and an act of love for who He loved me first. Dios no le interesa una obediencia forzada. He doesn't want to force Él quiere que tú la des obedience. He wants it to voluntariamente. be free will. Porque lo más que anhela el Señor Because what He es desires nuestro corazón. is our hearts. Amén. So, Él desea un corazón rendido He wants it voluntariamente. surrendered voluntarily. Que nosotros le mostremos a Dios con esa For obediencia, us to show God with this obedience, aparte del amor que le tenemos, besides with the love el that we have, respeto, the la respect, confianza. but the trust. Porque muchas Because veces many times nos vamos a ver, we will see ¿verdad? Forzados a obedecer en el sentido de ver, ¿verdad? Sin ver lo que Dios nos ha prometido. forced to see the things that Voy He a has explicar eso un promised. poco mejor. Dios nos da una palabra, God will give us a word. Dios nos da una He promesa, gives us a promise. pero nunca nos dice de antemano But He will never tell us todo lo que beforehand vamos a tener que atravesar what the process will para be, llegar a ver manifiesto so we can see manifested la manifestación de esa promesa. the promise be manifested. So, nosotros sabemos So we know que Jesús
that Jesus, siendo el Hijo de Dios, being the Son of God, viniendo a la tierra coming to earth como hombre, pero todavía siendo hijo del Señor, like a man, but being the Son of God, tuvo que obedecer a Dios he had to obey y God tuvo que pagar el precio and pay the price para poder cumplir to complete la razón por la cual Dios le había the enviado. reason why he was sent to earth. Es importante entender It is important to que la know obediencia nunca puede surgir obedience can't come out of dependiendo de mis emociones o mis and circunstancias. depending on my Porque emotions. van a haber momentos Moments will come que quizás yo no anhele obedecer, that maybe I don't want to obey. pero como yo sé que la obediencia trae But bendición, since I know that it brings yo lo blessing, voy a hacer I will do it voluntariamente voluntarily porque yo sé que es la única manera because I know it's the only de obtener way el resultado to obtain a que result yo estoy esperando. that I'm waiting for. So, la obediencia Obedience debe ser un acto de amor should voluntario. be an act of love. That's Es free un will. acto de amor It's an act of que love. cuando yo lo hago, yo le demuestro al That Señor when I do it, I show y al God mundo and the cuánto yo world le amo. how much I love Him. Ahora es importante entender It is important to know que este sacrificio that this sacrifice que va a costar, that will be costful amén, trae consigo sufrimiento. will bring a suffering. Pastora, pero esto yo lo he escuchado muchas veces. But I've heard this many times. Miramos la vida de Jesús y vemos el sufrimiento que él Look atravesó. what Jesus suffered. Y se nos enseña hoy en día un evangelio And we were taught a con gospel demasiada comodidad, with too much being con que tú no comfortable. vas a pasar nada, You won't go through anything. donde muchas veces solo te están hablando de los resultados, de la prosperidad, de las cosas Speaking of prosperity and good materiales things, que muchos de nosotros anhelamos tener. material things we want to Pero have, se nos olvida recalcar el tesoro más grande y más importante but we forget to tell the que greatest nosotros treasure debemos asegurar, that we should make sure of. que es la salvación. That's the salvation. Pero muchas veces se nos enseña que el evangelio es fácil. But many times we're told the gospel is too Y easy. por eso es que cuando empezamos a caminar, And that's when we start to que walk. comenzamos a tener que tener una vida en rendimiento, We start to have a life una of vida de surrendering, muerte al yo, of the diet of que us. comienzo a tener consecuencias de mi We obediencia. have consequences of Y our cuando obedience. digo consecuencias, hablo consecuencias, ¿verdad? Físicas o I naturales, speak about positive donde yo comienzo a consequences, verlo quizás como una pérdida. where I see the what ifs as a Comienzo loss. mi caminar con Dios. Yo no sé si ustedes notaron cuando ustedes decidieron servir a Cristo, When you guys decided to follow de Christ, repente all of a comenzaron sudden, las cosas a tu alrededor a cambiar. things started to change De around repente las amistades ya no querían andar you. Your contigo. friends didn't want to be around you. De repente la familia se te tornó en contra. Your family went against De you. repente quizás te botaron del trabajo. Maybe they kicked you out De your job. repente quizás la pareja que tenías se fue. Maybe your partner left. Pero y tú dirás, pero ¿qué está pasando? But you can say, what's going on? Es que lo que pasa es que para yo caminar en obediencia y parecerme al It's Padre, for me to look like my yo father. tengo que entrar en un proceso de I transformación. have to go through a process Dice of la palabra que transformation. nosotros somos como el barro y Él es el alfarero. We're like the clay, he's Y the cuando potter. nosotros llegamos a And Él, when we come to him, Él desea darnos una nueva forma a he nuestra molds vida. us into a new form. Pero la formación But the formation duele hurts porque debemos obedecer al Padre because we have to obey para the que Él nos Father. pueda dar la forma, no que nosotros So queremos, he can give us a form sino that la que Él not we quiere, want, que es la que más nos conviene. but what he wants is Pero convenient. ¿qué sucede cuando mi caminar comienza a costarme? But what happens when it becomes Cuando costful? se van los amigos When the y me friends duele leave y me and- tocan las emociones. And my emotions start Cuando being alguien me ofende y When me someone toca perdonar. offends me and I have to forgive. Somos suficientemente amantes de este hermoso tesoro que es la salvación We have to be very lovable y to de nuestro salvation. Padre para seguir diciendo, heme aquí, Señor, en cada paso. To keep saying, here I am in every step. Lo importante aquí es reconocer It's important to que recognize Dios es un Dios that God is a que God desea who desires llevarnos to take de us gloria from en glory gloria. to glory. Amén. Vamos rápidamente a la palabra porque yo quiero hablarle de esto. Let's go to the No word. por lo que yo diga, sino por lo que dice la escritura Not de for la what I say, palabra. but what the word says. Hebreos 5:8 es bien corto, Hebrews 5:8. pero dice mucho. Dice aquí que aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. ¿Sabes qué es antinatural?
You know what's anti-natural? Que el hombre quiera obedecer. For humans to want to obey. Ustedes vieron, y eso surge a causa del pecado, del mismo pecado que cometió And that's because Adán y Eva. of the sin of Adam and Eve. Cuando desobedecieron. When they disobeyed. Después de ahí, mis amados, todo el que nace ya con un chip de pecado. And everyone who's born is born with a chip of sin. Nuestra guerra con nuestra concupiscencia es real. So our war with our flesh is real. Nuestra naturaleza humana no necesariamente Our natural human is not coopera necessarily con la causa de Jesús en nuestra vida. cooperates with Jesus in our life. Nosotros tenemos que reconocer cuáles son las artimañas que usa el enemigo We have to understand what the tactics para the que enemy nosotros uses. no obedezcamos, para que no podamos recibir las bendiciones que Dios nos quiere entregar. For us not to receive the Y blessings. para que podamos And for elevarnos a donde Dios nos quiere llevar. to elevate where God wants to take us. El mismo Jesús So the same Jesus era el Hijo de Dios. was the Son of God. Y aún así, Él And even like this, tuvo que, mediante el through sufrimiento, the suffering, aprender a obedecer. learn to obey. ¿Sabes lo que es despojarte de tu realeza? You know what it is to get rid of De the tu reality autoridad. of your authority? Tú pudiendo quizás sacarte a ti mismo de la situación en la que tú estabas. You yourself being able to take yourself Con out of tan the solo situation, llamar a los ángeles podían bajar a la tierra y sacarlo a él de la situación en la que se encontraba. calling the angels and help him to Sin take him embargo, out. él murió a eso But he died to y that se rindió voluntariamente a la voluntad del Padre. and surrendered Y voluntarily to dice the que cuando Father. estaba por llegar el momento de ir a la cruz, todavía humanamente, In the moment before él coming to the estaba siendo cross, sacudido. he was being Y shaken. dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta He said, copa, if it's your will, take this cup from más me. que se haga tu voluntad. But let it be your will, not mine. Y van a haber momentos en nuestra vida And moments will come que Dios nos va a pedir cosas where he will ask us que for uno things. quisiera decirle, Padre, por favor. They want to tell him, Lord, not this. Oh, si es posible, no me permitas pasar por Please eso. don't let me go through this. Pasamos a veces procesos duros We en la vida go through hard que situations nunca pensábamos tener que that atravesar. we never thought we would go Y through. humanamente hablando estamos diciendo, Padre, sácame de esto. And humanly speaking, we say, Lord, take No me from permitas que this. yo pase por esto. Don't allow me to go Padre, through mira a this. mis hijos. Lord, look at my Mira lo que children. están atravesando mis hijos. Look what they're going through. Líbralos. Free them. Y eso está bien, el querer orar. And that's good to pray. Pero que siempre cuando estemos orando But when recordemos we pray to que hay remind una ourselves, voluntad por encima de la nuestra, there's a will above que es ours perfecta, that's perfect, que es agradable, that's good, que viene a bendecir, that comes to bless, aunque en el momento even in the sea un moment, momento de will be a sufrimiento. moment of suffering. ¿Por qué yo digo esto? Why do I say Porque a this? veces Dios empezamos a orar. We start to pray. Dios tiene planes maravillosos con The nosotros. Lord has good plans with Dijo us. ahorita, Dios comienza a trabajar. He starts to work. Comenzamos a ver las consecuencias, ¿verdad? We start- Negativas y positivas. We Y start digo seeing the negative and que positive parecen negativas, that looks negative, pero realmente son positivas si nosotros realmente rendimos nuestra vida en la mano de Dios. but they're positive when we surrender our lives to Por eso God. la obediencia requiere fe. Obeying means you have to have Porque faith. cuando yo no entienda lo que Dios está haciendo, yo tengo que permanecer siendo obediente, creyendo Because even when I don't que Dios understand, va a hacer lo que Él dijo que iba a I hacer. know that He will do what He said He will do. Cuando nosotros obedecemos, le decimos al Señor, Señor, yo acepto tu voluntad. When we obey, we say, God, I Aunque accept tu your will. voluntad no es la mía. But even though it's Yo not mine, quisiera que mi hijo no tuviera que pasar por I don't eso. want my children to go Pero through yo this. confío lo suficiente en ti But I trust enough para in yo you saber for me to que know lo que tú estás permitiendo en la vida de mi hijo what you're allowing lo my va a children's trastornar, life will change, lo va a tocar, will touch, lo va a cambiar, will change lo va a him, llamar a tus pies. will call him to your Ay, feet. Dios mío, eso es That is obediencia. obedience. Que aunque no entendamos el plan, That even though I don't know the estamos plan, seguros que el plan de Dios es mejor. I'm sure His plan is better than mine. Ven, yo confío cuando yo obedezco, aunque yo no vea nada. I trust when I Yo obey. estoy diciendo, yo confío en mi Padre que es soberano. I trust in my God Yo that's camino, no strong. sé a dónde yo voy a llegar. I don't know where I'm pero gonna yo go. sé que yo voy a llegar seguro. But I know I'm gonna make Porque it. yo estoy en las manos del Padre. Because I'm in His hands. Y el Padre tiene toda autoridad And He has authority de callar cualquier tormenta To change a cuando storm. Él quiera callarla. when He wants to shut it. Lo que pasa es que cuando no entendemos y cuando comienza a doler, estamos gritando, Padre, líbrame, 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 We start saying, líbrame. Lord, free me, free Sin me. saber y sin decirle, Padre, haz tu voluntad. Without saying, Lord, Aunque me cueste y me duela y no entienda, even though it yo hurts, permanezco fiel. I will be Yo faithful. permanezco caminando. I will walk. Yo permanezco I creyendo will believe. hasta llegar a Puerto Seguro. Till I see it. Él
está buscando una obediencia, mis He's amados, seeking an obedience que no sea movida that's not por shaken ninguna circunstancia, by no por nada de circumstance, que nuestros ojos físicos puedan by ver. nothing that our eyes can see. La obediencia que atrae bendición Obedience that es brings blessings aquella que se hace con fe. is those that you do with faith. Amén. Y a veces nos va a tocar cosas que dan miedo. And there's things that's going to Pero scare hoy te us. vengo a decir que aunque tengas miedo, hazlo con miedo. But today I tell you, when Hazlo you're con miedo, scared, que do tu it. acto de obediencia va a mover la mano de Because Dios your a tu act of favor. obedience will move the hand of God. Si se lo va a dar a Él, es para Él. Para mí no, si es para Él, déselo a Él. So, la obediencia trae bendición. Obedience brings Y la blessing. bendición es vista por And muchos. blessings is seen by many. Aunque al principio pareciera que solo estás pagando el precio. Maybe in the beginning you'll see El I'm just paying precio, the amada. price. El precio. The price. Y uno dice, ¿hasta cuándo? Until when? ¿Cuándo es el día? When will the day ¿Cuándo be? veré lo que Dios dijo? When would I Yo see? solo te digo, sigue creyendo. I'll just tell you to believe. Sigue obedeciendo. Keep obeying. Sigue caminando. Keep Gloria a walking. Dios. Dios va a exhibir The Lord will do it. el resultado de tu obediencia. And he will result Porque your tu obediencia obedience. trae bendición. Because your obedience Y brings esa obediencia blessing. será será exaltada. ¿Sabes The por qué? obedience will be exalted. Porque lo que Dios va a hacer contigo no va a depender solamente de ti. Because it will not just depend on Dios you. te promete cosas He grandes. promises great A ti te things. toca hacer la parte posible. You gotta do the Y a Él possible le things. tocará hacer la parte And he imposible. will do the Y impossible cuando Él haga lo things. imposible, With the impossible. con quien la gente decía que no era posible, When people says it's not entonces su possible, nombre es exaltado. Then his name will be Y exalted. Dios quiere exaltar su nombre a través de tu vida. And the Lord wants to Dios exalt his quiere name exaltar su nombre a través de tu testimonio. through your testimony. Dios quiere exaltar tu nombre, a su nombre a His través de tu vida. through your life. Dios quiere hacer de ti un testimonio He vivo. wants to make you a testimony. That's Pero living. eso es necesario rendirnos en las manos But de it's Dios. necessary to Y surrender permanecer en el proceso de transformación and go through the hasta que transformation haya terminado. till it's finished. Y muchas veces, ahí voy a la parte donde muchas veces no obtenemos el resultado que queremos. And then I go to where there's no Porque results no he wants. permitimos que Dios nos trabaje. Because we don't let him work in us. Y el que no obedece a Dios And who doesn't obey y no God obedece sus principios and obey his nunca principles podrá elevarse. will never go. Y cuando hablo de elevarse estoy hablando de ir en esa gloria en gloria, como dice To la glory palabra, esta in leve glory. tribulación This momentánea light tribulation producirá en mí will produce un in más me excelente eterno peso de gloria. a great glory. Pero escuchamos la parte que dice el peso de But we gloria just hear the weight of y glory. se nos olvidó la parte donde dice leve And tribulación. we forget the tribulation Ahora part. quiero no solo resaltar la palabra tribulación, Not just quiero tribulation. resaltar la palabra leve. Light. ¿Por qué leve? Why light? Porque si lo haces con la mano de Dios, Because you do it with tu hands carga down. será más fácil y más Your ligera. weights will be less. El proceso no fue para que tú lo atravesaras solo. It wasn't made El for you to go proceso lo que alone. permitió que tú llegaras a una posición de It rendimiento. allowed you to go to Y position hay of veces que surrender. Dios nos tiene que permitir ciertas cosas And God allows many para que things nosotros lleguemos a la posición correcta, to go to the la right posición de position rendimiento, of surrender. que podamos realmente verbalizar con nuestra vida, That we can Señor, see. más hágase tu Let voluntad. it be your will. So, Dios está esperando So the Lord is que waiting los hijos puedan for entender his children to que understand. no importa cuán alto sea el precio, It doesn't matter how much it costs. siempre Dios nos llevará a una posición de recompensa. The Lord will always reward. Dios siempre The Lord will always nos va a llevar take us a un lugar to a place de recompensa. of reward. Él es el Padre He is the Father de las bendiciones of blessings que son y serán evidentes en tu vida. that will be showed in your life. La obediencia es una muestra Obedience is the de lo que act tenemos en el corazón. of what we have in our heart. Y hay cosas que Dios va a permitir para ver qué hay en tu corazón. And there are things he will allow to see what Porque you Dios no have in te your podrá heart. llevar de gloria en gloria y darte algo más Because he can't take you from si glory to todavía no glory estás preparado para lo que Él te quiere entregar. until he sees that you're truly So, Él ready. busca alinearnos So he looks to how to y align busca alinear nuestro corazón and to align our y heart que seamos mansos y humildes de espíritu and to be meek and humble in para spirit que nosotros podamos estar listos para recibir so we can be ready to la receive gloria, el poder. the glory and power. Imagínense que nosotros seamos soberbios y orgullosos Imagine we were prideful. y Dios quiere usarnos y nos quiere llevar a las naciones, pongamos de The ejemplo. Lord wants to take you to the Y dice, nations. yo lo quiero entregar a fulano, una autoridad espiritual tan He's fuerte like, I want to give him a que strong cuando ore por authority. los enfermos se paren That de when la they silla de pray ruedas. for the sick, they can Y todo el stand mundo up. dice,
and everybody receives it. Todo el mundo quiere esa bendición. Everybody wants the Y blessing. Dios te la quiere dar. And the Lord wants to give Pero it to ¿sabes you. qué hace? Antes de dártela, Before he gives it to you, Él mira cómo está tu corazón. he sees the condition of Porque your si heart. Él te da eso antes de tiempo, Because eso if he que Él gives te you entregó, te Beforehand, va a llevar a la bendición. it will give you to Y lo que más Él ama es tu alma. loss, and you could So, Él no lose te your puede entregar salvation. un poder, una autoridad He can give you que authority te va a llevar a enaltecerte that will make you be y que se te prideful olvide que del poder viene de Dios. and forget the power So, comes Él from prueba God. primero tu So corazón he tries your para ver heart si el vaso está listo to see if the cup para is recibir ready la unción to receive que the Él te anointing quiere dar a that he aportar. wants to give you. Pero muchas veces todos queremos resultado, But we just want el results producto final, of the product of sin the el end, proceso without the que va a process ser de nosotros el producto que Dios quiere utilizar. that will be the product that he wants. So, Dios va a probar nuestro So he corazón. will try our Yo no heart. dije el enemigo, dije Dios va a probar tu I corazón. didn't say the enemy, I said God. Y nuestra reacción And our reaction es lo que le muestra a Dios is what will show God lo que hay dentro de nosotros. what is inside of us. So, cuando surgen cosas, So when things happen, Dios no está ahí para enjuiciarnos, no the me Lord is malinterpreten. not there to like Yo no judge. estoy hablando de un Dios que está esperando que tú falles para darte un latigazo. I'm not talking about a God that is No, waiting to whip yo estoy you. hablando de un Dios que no quiere y no desea morar en templos sucios. He doesn't want to live in a Un Dios dirty que dice temple. que sin santidad nadie le verá. It says without holiness Entonces, you ¿cómo cannot see deseamos him. cargar el santo si no nos hemos So santificado? how can we carry something that's Entonces holy quiere when not decir que vamos a purified? tener que comenzar a pagar un precio. That means it's a price to Es decir, que pay. si hacíamos cosas que no agradan a Dios, If we've done things that don't please es him, momento de entregarle eso al Señor. It's time to Para que surrender. cada vez que tú entregues, Él deposite más de that su every unción time dentro you de ti. surrender, he gives you anointing. So, lo bonito de esto es The beautiful thing of que this, todos tenemos la oportunidad we all have the de opportunity llegar a parecernos al varón perfecto que es Jesús. come to look like Todos Jesus. tenemos la oportunidad We all have the de opportunity decidir to decide obedecer al Padre or to be en nuestra vida para poder alcanzar like the Father, to be parecernos a to Jesús. look like Jesus. Cuando nosotros nos rendimos voluntariamente y mostramos a Dios, estamos preparados, entonces Dios nos muestra el camino y nos da la instrucción para seguir a llegar a esa gloria que tanto nosotros estamos esperando. Pero es cuando buscamos guianza. We look for Y guidance. muchas veces tomamos decisiones sin presentárselas delante de Dios. And we make decisions Pero without queremos telling que el God. resultado nos resulte como nosotros estábamos esperando. But we want the results O to que el be like how we resultado want. que lleguemos se parezca a lo que Dios dijo. Or say how he Sin wants. embargo, no rendí mi vida a Dios. But we don't No surrender our busqué life. We dirección. don't look for direction. Muchas veces agarramos pareja, no consultamos a Dios. We look for a partner A without Dios, asking Señor, dijo God. que cuando me diera a mi esposo, nosotros íbamos a predicar junto a las He told me when naciones. he gives me my husband, I'm going to preach Pero to the permitiste nations. que Dios te dirigiera en esa decisión. But did you allow him to direct El you? Señor me dijo que compre esto, a veces hasta una casa. Even a house. No puede ser de maldición en vez de ser Be of bendición. a curse instead of a Porque no blessing. consultamos a Dios. Because we didn't consult Esta with es la God. casa que tú tienes para mí, Is this Señor. the house you have Este for es el me? lugar donde tú me quieres ubicar. Is this the place ¿A you dónde want tú me to be? quieres? Porque después que yo llego a Cristo, Because before Él Christ, gobierna mi vida. He starts Y governing yo my vivo life. para And I Él. live for him. So, yo voy a ir a donde Él me envíe. I'm gonna go where Yo he voy a tells hacer me. lo que Él me diga que I'm going to hacer. do what he tells Esa me to do. instrucción viene del Padre. The instruction Y comes muchas from the veces Father. estamos buscando dirección, And many times we're looking for directions. pero hacemos y tomamos decisiones en nuestra dependencia de nuestra propia sabiduría. But we take it from our Y own no opinion. entregamos a Dios nuestra humanidad. And we don't give God our humanity. So, Dios está esperando So the Lord is waiting que nosotros mostremos for us to show que estamos listos that we are ready para una gloria nueva. for a new glory. Amén. La obediencia Obedience es poner el corazón en la disposición de Dios. is to put your heart in a position for God. Heme aquí, Señor. Here I am, God. Estoy listo para ti. I am ready for you. Quítame, transfórmame, cámbiame, Change me. sáname. Heal me. Es necesario el proceso de sanidad. It's necessary, the healing. Hay veces que hay cosas que van a ir saliendo en nuestra vida, en nuestro caminar. There's things that are going to go Si away. estuviéramos atentos, If we were attentive, como dicen los americanos, a los red flags, a las banderas rojas que resaltan en los procesos. the red flags that come through El the process, proceso es una examinación, debe ser una examinación interior. it should be a nosotros self-examination mismos. of ourselves.
Porque cuando alguien me hace algo Because when someone does something que a to mí me me ofende y me duele, that offended and hurted me, y yo permanezco así, and I stay like yo this, tengo que reconocer, espérate. I have to recognize La palabra me dice que para yo poder parecerme al Padre the word tells me, so for me y to que look el like the Padre me Father perdone, and yo the tengo Father que to forgive perdonar. me, I have to Pero el forgive. proceso me enseñó que tengo dificultad en perdonar. But that means I have a So, difficult que esa área yo forgiving. no las puedo ignorar. So I can't ignore those Porque areas. Dios me quiere preparar para algo mayor. Because He wants to Y prepare no me me for la puede something entregar greater. si en mi corazón hay falta de perdón y ofensa. And with lack of forgiveness, Eso He es can't falta give de it to madurez me. espiritual. That's a lack of spiritual Entonces yo tengo que maturity. decirle al Padre, oye, me di cuenta que cuando... Te voy a usar de ejemplo, You mi know, hermana I noticed- bella Clarita. Me di cuenta que cuando Clarita me dio esto, me sentí mal, me I felt ofendió. offended. Pues yo tengo que ir al Padre y entregarle But toda I have to give it ofensa. to the Father. The Porque offense. si un movimiento, una acción de una persona Because if a movement or an puede action of afectarme someone tanto, could affect quiere so decir much, que en mi caminar ministerial that eso va a ser una piedra de tropiezo en mi in camino. my ministry walk, it will Pues be a como yo no tripping quiero stone. piedra de tropiezo en mi caminar since I de don't want gloria, a tripping stone yo in my voy a glory, decirle a Dios, yo voy a identificar en medio de mis procesos I will walk cuáles son las áreas que aún necesito trabajar. for the areas I need. No porque yo me voy a sentir culpable, Not because I want to feel sino porque el Dios me ama guilty, but I know y God Él quiere loves me. entregarme cosas And mayores. He wants to give me Y como greater yo no things. me conformo, And since I'm just not no me voy a comfortable, quedar en el nivel 4 cuando Dios me quiere llevar al I will 12. not stay in stage 4. Yo when He wants to entonces give voy me a 12. identificar lo que yo tengo que entregarle let al me Padre identify para que yo pueda ir so I can go pareciéndome más a and Jesús. look like my Jesus. Gloria a Dios. So, hay áreas There are que areas tenemos que estar dispuestos a entregarle al that we have to be Señor. ready to Porque surrender. esa es la obediencia que atrae bendición. Because that's what brings obedience and brings Aleluya. blessings. El beneficio está The benefits en que obedezcamos to obey, para que nosotros evitemos castigos. so we can avoid a Y punishment. no estoy hablando solo algo que pueda permitir Dios, sino cosas que a veces nosotros mismos nos Not buscamos. what just God can allow, but what we No also obedecemos seek. y culpamos a Dios por todos los resultados de nuestra vida. We don't obey, and then we blame God No for lo the results. consultamos, no oramos, no pedimos permiso, nada. We don't pray, we don't ask Pero Him, resulta que me está yendo mal. but things go bad. Y ahora yo digo, adiós Señor, ¿y qué pasa? And then we're like, oh God, what happened? No fue Dios. It wasn't God. Dios culpamos muchas veces a Dios por nuestras propias decisiones. We blame God for our decisions. Y el Señor necesita And the Lord wants que nosotros experimentemos for us to experience su amor, su gracia, su His misericordia, love and grace and todas mercy. aquellas cosas por las cuales Jesús entregó su vida en la All cruz. these things Jesus gave in the cross. Pero no podemos experimentarlo But we can't si no experience tenemos it un rendimiento total ante de Dios. until we surrender completely. Él aún tiene propósito con He has nosotros. a purpose with us. Él no ha terminado He contigo. has not finished Dígale al with que you. está a su lado, Dios no ha terminado To the contigo. person next to you, He has not finished with you. Aleluya, Dios no ha terminado contigo. He has not finished with you. So voy a leerle ahora mismo rapiditos unos aspectos claves I'm going to read some keys. en estos 14 minutos que me quedan de obediencia reflejada en la Biblia. And obedience Amén. reflected in the Bible. ¿Qué cosas yo puedo ver en la Biblia What things I can see in the que me Bible habla de los beneficios que me va a producir vivir una vida en that obediencia? speaks of benefits of obeying. Amén. Que nosotros veamos la obediencia como algo mucho más allá Let us see que it una more. simple obligación. More than obligation. Muchas veces vemos la obediencia como un grupo de reglamentos que tengo que We cumplir just see obedience like rules I have to follow. y no como algo que quiero voluntariamente hacer porque agradezco al Padre lo que Él ha hecho por mí. Not something that says I'm grateful Cuando to the Father. comenzamos a ver hasta los 10 mandamientos como unas reglas When we start seeing the 10 Commandments like rules, en obligación, like an obligation, no llegamos a tener la mentalidad correcta para Dios seguir trabajando en we don't have the nosotros. right mindset for God to work it out. Porque entramos en procesos de religiosidad que no nacen realmente de nuestro corazón. Because then we become religious and that things that Entonces, don't ¿qué belong in our significa? heart. Que cuando yo, como no es genuino, no es real y simplemente estoy siguiendo una regla que alguien me impuso Since it's not y genuine yo lo and veo I'm de just esa following manera, rules, yo no las voy a querer cumplir. I will not want to follow them. So, es bien importante nosotros saber So it's important for que us más to know, allá de simplemente obedecer above un obeying montón de reglas many rules o cosas que nos dice la palabra de or Dios, things the word say, la obediencia es la respuesta de nuestro corazón a lo que Dios nos está pidiendo. the obedience is what God is asking from us. ¿Qué hay en nuestra mente y What qué is hay en nuestro In corazón? our mind, in our hearts.
La obediencia es una expresión de amor. Obedience is the act of love. La Biblia nos enseña que la obediencia The Bible shows us that obedience es una forma de demostrar amor a Dios. is a way of showing God Como love. Jesús lo hizo. How Jesus did. Cuando Jesús mostró el amor a Dios When he showed love to y his a Father. nosotros cuando se puso en la cruz And to us when he died y on the murió por cross. nosotros. La mayor expresión de amor The greatest que expression of jamás love se ha visto y jamás se verá that has ever been es seen aquel precio que se pagó en la was cruz. that price that was paid in the cross. Voluntario en obediencia y amor al Padre, And for love from que the Father, resultó en la bendición that resulted in de obedience todos nosotros for all of us y de muchos otros hermanos sobre la faz de la and many tierra. other brothers on the earth. Aleluya, un sacrificio de obediencia que hasta el sol de hoy se sigue retumbando. Aleluya, sigue sonando. Keep sounding the sacrifice Jesus did. El camino a la bendición y a la vida eterna es un resultado, un aspecto más que recibimos a causa de la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios nos lleva a una vida eterna. Obedience takes us to Nos eternal lleva a life. una vida de A exaltación life of exaltation y nos lleva a tener resultados and good results, como las bendiciones. like the blessings. También la obediencia es algo que tiene importancia Obedience is something en that la has muestra importance. de fe y confianza que tenemos en el The Señor. faith and trust we have in God. La obediencia a veces va a requerir que nosotros hagamos cosas It will make us to do things que no comprendemos completamente, that we don't completely que understand, muchas veces no vamos a querer hacerlas. that we don't want to do. Pero si nosotros aún cumplimos con los mandamientos de Dios, But if we do the commands of God, tendremos el resultado que Dios nos quiere entregar, mis we will amados. have the results that God wants to give us. Evitar la hipocresía. Avoid hypocrisy. Men, debemos evitar la hipocresía. We have to avoid being hypocrites. Es crucial esto, It's really porque important. podemos tener una vida de obediencia aparente. Because we can have an Y me obedience that's detengo aquí just en este punto. fake. Aparente. It's just appearance. Que la gente me ve aparentemente obediente For delante people to de see Dios. me in front of God, Yo voy a todos los servicios. I go to all the services. El pastor me llama, te necesito y ahí estoy. Pastor Crosby, he needs me and I'm Predica here. Elizabeth, ahí estoy. Preach and I'm Canta here. Elizabeth, ahí estoy. Elizabeth preach, I'm singing, she's here. Pero en mi casa, But in home, ¿quién soy? who am I? Eso es una vida de hipocresía y That is- obediencia aparente. A life of hypocrisy. Porque la vida en obediencia Because se life vive in sabiendo obedience que Dios es soberano Knows y that que sus ojos están puestos todo el tiempo sobre He's nosotros. sovereign and he sees everything. So, Dios no quiere una obediencia de apariencia. So the Lord doesn't want us to see an Dios obedience of quiere que sus appearance. hijos sean genuinos, He wants us to be que genuine, sean íntegros. to be people Hay por ahí un integrity, refrán que dice de una sola pieza. be of one piece. Que cuando la gente me vea diga, When people esta es see una me, mujer de say, Dios. this is a woman of Porque God. me ven en la calle y tengo la misma actitud. Because they see me in the streets and I have the same Porque attitude. cuando hablo por teléfono todavía emano la presencia de Because Dios. when I talk on the phone, I Que carry cuando presence. aconsejo la presencia de Dios me acompaña en mis palabras. That the word of God is in my mouth. ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? What happens when no one sees Esa us? no es la obediencia que nos lleva a la That bendición. is not obedience that brings Y blessing. cuando hacemos esto, And when we do this, creemos engañar, we think we're pero lying, lastimosamente que nos engañamos a nosotros but mismos. truly we're lying to Y por eso ourselves. muchas veces no tenemos el resultado que estamos esperando. And that's why we don't have the results we're waiting for. So, hay que tener un corazón sincero. To have a truthful heart. Todo el tiempo sincero. All the time sincere. Porque solo en esa actitud Because only in y this espíritu attitude correcto and correct spirit, surge algo. something happens. Es que el Espíritu Is Santo the Spirit of God me va a ayudar will help me y a respaldar and back me up en todo lo que haga. in everything that I Es do. en todo lo que tú hagas. It's in everything that you So, do. queremos respaldo de Dios. So you want God to Aleluya. back you up? Obedezcamos a Dios y tú verás como Dios nos respalda en todo Obey lo God que and you will hagamos. see Him how He backs you up in everything. So, en momentos de prueba nuestra obediencia será In the probada. moment of trials, our obedience will be tested. Podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia y termino con estos We tres. can see many examples in the Bible. Amén. Vemos al primero, We see the first one, a Noé. Noah. Noé,
lo tildaban de padecer de sus facultades mentales. They thought he was ¿Por qué? off the Porque en el mind. tiempo de Noé no había llovido. Because in his time it did No not rain. no había caído lluvia sobre la tierra. Rain has never fell. So, from the imagínate sky. que tú fueras un Noé. Ay, Dios mío, Señor. Imagine you were Noah. Gracias a Dios que Dios no nos llama así hoy en día. Porque no todo el mundo obedece algo así. Not everybody obeys God like that. Y más una época como la de nosotros, que todo lo que tú haces en 2 segundos está en las redes sociales y rondando el mundo And now in entero. this time with social Mira, media por allá en being Orlando active, hay un loco Hey. que dice que va a llover. In Orlando, Y somebody que says Dios it's le raining. dijo que construya un and God arca. said to build an ark. Imagínate que Dios nos dijera algo así. Pero que nuestra fe sea suficiente para un But let our faith be que greater. nunca haya visto lluvia, tú creas que va a llover. That someone who never seen rain to believe. that it Esa es will la come. fe que Dios está requiriendo That de is the nosotros. faith that God is La fe de seeking. Noé, A faith like que Noah. aunque nunca había visto lluvia, That even though he's never Dios seen le rain, prometió salvarlo a él y a su casa. he promised to save him and his Y family. él permaneció, And he no creyendo stayed. 1 año, 2 años, ni Not 3, a year or amado. 2. Dice que él tardó 100 años, ¿verdad? Construyendo el 100 arca. years constructing the O ark. sea que pasaron más de 100 años en lo que se dio el evento que tanto Dios le había It passed anunciado. more than 100 years for the Pero event to vemos happen. el resultado de obediencia de Noé. But we see his obedience. Esa bendición trajo a él That blessings brought el him cumplimiento del plan de Dios para él, para su casa, su familia y sus generaciones. the fulfillment for his house and his Porque generation. él decidió moverse y caminar Because aún sin ver. He walked without seeing. Cuando miramos la vida de Abraham, When we see the life of un Abraham, hombre que Dios a los 75 le dice que va a tener un hijo. at his old age said you're going to have a child. Y aparte después de eso tuvo que esperar 25 años más. And then wait 25 years Nosotros more. tenemos 2 meses y nos estamos volviendo locos. And we just have 2 months 2 and we're meses, going porque crazy. ahora estamos en la generación del microondas. And now Pam, we're just pam, like a pam. microwave. Metemos el microondas, 2 minutos salió el milagro. 2 minutes and the miracle's out. 25 años. 25 El years. hombre viendo cómo su cuerpo decaía, Seeing how his body was cómo se getting iba older. arrugando, How he was getting como la wrinkles. esperanza iba muriendo. And the hope was Ustedes dying. saben lo que yo quiero decir. And you know what I'm talking about. Y su mujer se ponía cada vez más vieja. And his wife was getting older. Ahora él tiene 100 y la mujer tiene Now he's 100 uy, and his wife is 90 años. 90 years old. 25 años. Imagínate tú viendo eso. You Yo me imagine? imagino, humanamente hablando, si uno fallara en fe, If we were to lack the faith, ya hace rato uno había soltado eso. a long time ago you would have given Pues up. ya la mujer no tiene costumbre, ya es imposible. ¿Qué habrá pasado? I wonder what happened. Y muchas veces nos pasa así, And this happens to us too. que la respuesta de Dios no llega en el tiempo que estamos The esperando. response doesn't come on time like Y we're waiting. comenzamos a decir, bueno, ya para qué, ya yo solté And eso. we're like, why? I'm just going to let this go. Ya eso nunca va a pasar. This is never going to Ya yo happen. nunca voy a ver ese hijo predicando la I'm never palabra. going to see my child Ya yo preaching. nunca voy a ver mis sueños I'm realizados. not going to see my dreams Porque no realized. surgió en el tiempo que yo creía que iba a surgir. Because it didn't come the time you wanted. Y de repente comienza a morir mi fe. And then your faith starts Pero dying. quiero decirte en esta But I mañana want to tell you this que morning Dios es un Dios de pactos. that God is a God of Dios promise. no rompe He pactos. does not break Dios promises. no rompe He pactos. does not break his promises. Y a los 100 And Dios le 100, regala la promesa. the Lord gave him his Pero no promise. se conforma con eso. But he was just not ¿Sabes okay with por that. qué? Alguien tiene que entenderme en esto. Somebody needs to understand. Porque había más. Because there was more. Dios no solo quería entregarle un hijo. The Lord didn't just want to Dios give a le quería child. entregar hijos como la multitud de estrellas que estaban en el He cielo. wanted to give him children like the A un hombre how que much the no stars tenía were. esperanza de tener más. A man who didn't have hope to have more kids. Dios tuvo que probar el corazón de Abraham, a pesar de que Abraham ya había obedecido. The Lord wanted to try En his todo. heart. Even though he obeyed Por in eso le everything. llaman el padre de la fe. That's why he was called Porque Dios le the decía, vete Abraham, y él iba. and he would say, go here Brinca, and he'll go. salta, y ahí brincaba. Jump here and he'll El go. hombre había obedecido en todo. He obeyed everything. Pero aún obedeciendo en todo, Dios sabía que había más. The Lord knew Que there era was el más, more. él iba a ser padre de He multitudes. was going to be a father of multitudes. Pero él debía saber But he que needed el to hombre know que él iba a dejar como padre de multitudes iba a ser un hombre that he who was going que to be left dejara un like this, testimonio impregnado en su to generación, leave a de testimony ser in el his hombre del generation, padre de la fe que le creyó a Dios por encima de to todo. be the father of faith who Y believed in cuando everything. Dios le da al hijo, And when God ahora gave le his dice, child, entrégamelo. he says, now give it to me. Oh my God, ¿cuántas veces Dios nos da algo y ahora dice, entrégamelo? How many times God gives you Y uno something and dice, says, bueno, give it to hasta ahí me. murió. And then you're like, I'm Entrégame done. tu ministerio, entrégame tu give me your iglesia, ministry. entrégame, Give me. entrégame.
Y ahí uno dice, bueno, ahora sí es verdad. And you're like, now it's, De esta no me vuelvo a levantar, no sé cómo volver I'm a not gonna get comenzar, back no up sé cómo again. Dios lo va a hacer. Se murió el sueño, se murió el muchacho. my No, dream's dead. Abraham dijo, ven, vamos, Abraham said, let's go. subamos al monte. Let's go up to the mountain. Aleluya. Y no te preocupes. Y el muchachito, ¿y dónde está el holocausto? And the boy's like, Y where's él dijo, the, tranquilo, the vamos y regresaremos porque Dios proveerá el let's holocausto. go because the Lord will provide the sacrifice. Llega allí. They get to the place. Ay, remenso condo. Llega allí. They get to the place. Y aún en obediencia, cuando estaba a punto de hacer y pagar el precio que Even más when he was about to do it, le iba a costar en la vida. it was going to cost him so much. Ahí Dios, bien ángel, dice, detente. An angel comes and says, don't do it. Aleluya, he visto tu corazón. I have seen your heart, Dios Abraham. vio su corazón. The Lord has saw Dios his vio heart. su corazón. He saw his heart. Dios vio su corazón. He saw his Alabanza, heart. alaba, shanda. Es ahí, en ese momento, que Abraham probó estar preparado Abraham proved he was para lo que ready Dios le quería for entregar. what God wanted to give him. Ahí vemos a otra persona Now we más, see someone else. a Jesús. We see Jesus. Obedeció al Padre incluso en situaciones difíciles, He obeyed God through it all. mostrando el camino a la obediencia en Showing todo. the way of Y obedience. tú dirás, fácil, pero si él es el hijo del Señor. Well, it's so easy. He was the Son of God. ¿Sabes que Jesús fue a la tierra de él y no pudo ministrar? You know, he was in his own land. He could not minister. Es decir, que los propios de él los rechazaron His own rejected him, al Hijo de Dios. the Son of God. ¿Tú sabes lo que tú bregar con un pueblo que tiene el Hijo de Dios delante y ni tan siquiera se da cuenta que es él? Imagine being in a place where they don't even know Y que it's le da la Jesus. oportunidad de mostrar que Jesús no era aquel hombre que estaba allí quizás brincando cuando niño, And it was in the o same que little estaba boy when he allí was little, trabajando en carpintería. or working as a carpenter. Muchas veces vamos a sufrir ese menosprecio. Many times we're going to suffer Y that. muchas veces la gente que tenemos alrededor no van a ser tu fan número uno. And people in your surrounding are going to be your fans. Te tengo noticias. I have news for Jesús you. pasó por eso. Jesus went through this. Eso quiere decir que esa carta nadie se zafa desde que se la den en la mano. That means no one's Porque todos being tenemos saved que from pasar that. por el rechazo o el menosprecio. We all have to go through Porque si rejection. tú no pasas esa prueba, entonces ese rechazo y menosprecio, Because if you don't go through cuando the llegue rejection a tu vida a it través comes del susurro through your life, que el enemigo puede usar aún usando los tuyos, what the enemy va a probably detener uses tu caminar en Dios. could stop the walk of God in So your es life. necesario que pasemos por el rechazo, el menosprecio. So it's necessary the rejection. Jesús también lo pasó. The Lord went through it too. Pero vemos que aún así, But even like this, él no se desanimó. he did not discourage Él sí himself. sabía cuál sería el resultado. He knew the results. Pero aún así no se detuvo. And it did not stop him. Siguió caminando. He kept going. Porque él sabía Because he knew que la verdadera bendición that estaba the true blessing was cuando él obedeciera la instrucción de su when he padre. obeyed the instructions of his father. Vemos una María We see a Mary que fue retada en aquellos tiempos. that was dared in those times, No solo retada a vivir en persecución not just dared to live in por portar a persecution Jesús en su for vientre, carrying Jesus in her womb, sino que también tenía que enfrentar a su esposo but she had to talk with y her decirle husband que estaba embarazada del Hijo de and Dios. tell him, hey, I'm pregnant with the Son of God. Y este hombre enfrentarse al qué dirán de la sociedad. And he's like, what's the society going to say En about fin, me? ¿qué le quiero decir en esta mañana? What do I want to say with this? Que siempre That always nuestra fe y obediencia será our probada. faith and obedience Vemos will be un tested. Daniel We see a En un Daniel tiempo donde se debía idolatrar a un hombre in a time where there was so y much él idolatry, permaneció fiel and he remained faithful. adorando a Dios por Worshiping encima de toda God circunstancia. above everything. No comprometió su He fe. did not fight Obedeció for a his Dios y aunque fue echado en la fosa de los faith. He believed leones, in God even salió in de the allí throne, victorioso. in the lion's Porque den. la prueba, the aleluya, battle, escuche, la prueba te va a posicionar The process will en el position lugar you correcto. the correct place. Si no, pregúntale a If José, not, act que close. fue a la cárcel, That was in jail. fue vendido, rechazado, He was abandonado sold, por su rejected, familia, tirado en abandoned. ay Dios mío, en una He cisterna, was thrown down llevado a the la cárcel, taken to jail, acusado falsamente por la Accused mujer de falsely. Potifar.
Pero si no llega a estar allí But en if el that wasn't momento for that. preciso, no se encuentra con aquel copero, In the correct moment, no se encuentra con aquel hombre que iba a llevar el mensaje al rey, he wouldn't que find iba a llevarlo a él a posicionarse en el lugar de That autoridad would en take que él pertenecía. to a place of authority where he belonged. Es que la prueba está para posicionarte en lugar de autoridad en el que tú It's to perteneces. take you to the right La position of authority. obediencia te da legalidad Obedience gives you that authority. espiritual. Spiritual. Gloria a Dios. Padre, te amamos. La obediencia implica entregar nuestro propio querer y hacer la voluntad de Dios, incluso cuando nada o nadie tenga la razón. Cumplir con sus mandamientos generará en nosotros, Commands will generate aleluya, us un resultado, a result aleluya, de una muerte al yo y una vida en Cristo. of a life in Christ. Eso es cuando podamos decir, That's when we más can no say, vivo yo, ahora Cristo vive en mí. No longer Gloria I al live, Señor. but Christ lives in Una me. fe genuina manifiesta a través de la A obediencia. genuine faith through Traerá obedience confianza no solo, will bring aleluya, trust, de ti hacia Dios, sino de otros hacia el Padre. not just you to God, but Tu others to vida the es un Father. testimonio vivo. Your life is a Y testimony. lo que Dios haga contigo, el resultado que Dios haga And contigo, what God will do with you, the alimentará results, la fe de otros. will increase the faith Por of eso es others. importante That is why it's important to persistir persist y continuar and continue a modelar a to Cristo model en Christ medio de through toda all the circunstancia. circumstances. La obediencia, mis amados, Obedience es esencial, pasen, is por favor, essential en nuestra vida y nuestro caminar en